Jesús siempre rey, las buenas nuevas del Evangelio. Romanos capítulo 7, versos del 13 al 25. La ley es espiritual, porque proviene de Dios que es espíritu. Ambos no tienen contaminación con el pecado. Nosotros somos vasijas que por naturaleza traemos una sustancia llamada pecado para poder entenderlo de esta manera. Y la ley es como otra sustancia que es colocada en la otra vasija para hacer detonar la sustancia mala llamada pecado. Tanto que no hace ver que somos dados, que somos inclinados, que somos ofrecidos a lo que por naturaleza nacimos. Versículos 13 y 14. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo ha tenido una revelación de parte de Dios, o ya Dios lo encontró. Pablo ha sido convencido de sus pecados, ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Ya el pecado ha tomado ocasión por la ley de Pablo, y Pablo se ha dado cuenta que en su interior hay como una revolución. Pablo está hablando con su propio interior y dándose cuenta de muchas cosas. Pablo aprueba que la ley es buena, versículos 15 y 16, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo aquí conversando con su interior decía, yo no entiendo por qué hago estas cosas. Si ya he tenido un encuentro con el Señor y ya el Espíritu Santo mora en mí, no estoy entendiendo por qué el pecado se está con su ley tratando de llevar mis miembros y se entromete en las cosas del Espíritu. Realmente no estoy entendiendo. Pablo aquí ha recibido el Espíritu y el perdón de sus pecados. Pero el Espíritu que hace morada en nosotros quiere hacer, y nosotros juntamente con el Espíritu queremos hacer lo que es de Dios. Ya el Espíritu nos inclina a hacer lo que es de Dios, porque el Espíritu nos inclinó hacia Él. Pero el que mora trae pensamientos, deseos, aún en nuestros miembros, y quieren ir en pos del pecado y pensar en cosas que nosotros no queremos pensar. De tal manera que si nosotros tenemos ya los deseos de hacer las cosas del Espíritu, viene el que mora en nosotros, el pecado, y quiere traernos pensamientos que nosotros aborrecemos. De tal manera que nosotros queremos hacer las cosas del Espíritu porque el Espíritu nos inclinó, y viene aquel con los pensamientos por el cual nosotros no lo queremos que vengan nuestros pensamientos, pero viene. Esta es una de las luchas que tenía Pablo y una de las luchas que tenemos hoy en día. Versículo 3, versículo 17 y 20. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, ¿qué halló Pablo? Vamos a ver qué halló Pablo, versículos 22 y 23. Porque disculpe, 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo aquí nos está dando una enseñanza y también nos está dando a entender lo que pasamos nosotros hoy los cristianos. El Espíritu hace morada. Nosotros queremos hacer lo que es del Espíritu y vienen esos pensamientos que nosotros tantos aborrecemos, pero es el pecado que está morando en nosotros. Y Pablo, así conversando con su interior, Pablo sabía
que hay uno que lo iba a librar. Versículo 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo le da gracias a Dios porque ya sabíamos que Pablo había tenido un encuentro con el Señor. Y Pablo, pensando en su interior, le da gracia al Señor y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo en el 25 dice: gracias a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ya nosotros, como Pablo, tenemos la mente de Cristo, y junto con la mente de Cristo podemos adorar y apreciar la ley de Dios y cumplirla como Él la cumple, porque la mente de Cristo está en nosotros. Y la carne con sus deseos, algún día cuando Jesucristo venga, seremos transformados de ese morador a un cuerpo glorificado por medio de Jesucristo, que resucitó de entre los muertos, y ya nunca más tenemos parte con el pecado. Mientras tanto que vivamos en esta tierra, la presencia del pecado va a estar morando en nosotros, pero Dios nos va a seguir usando para predicar este evangelio de la salvación hasta que seamos transformados completamente por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros hacia ese varón perfecto. Amigo, usted que me escucha, esta esperanza lo tenemos aquellos que venimos en arrepentimiento y fe. Tenemos el don del Espíritu que mora, el perdón de los pecados, pero el pecado muere, el pecado vive, pero tenemos una esperanza que al final de los tiempos seremos transformados de este cuerpo a un cuerpo parecido al de Cristo glorificado. Así que esto es lo que predicamos, para que tú vengas a Cristo y sean perdonados todos tus pecados, porque esta es la palabra de fe que nosotros predicamos, para que tú seas partícipe también de estas buenas nuevas de salvación y pertenecer a la familia de la fe aquí y también en los tiempos venideros cuando Jesucristo venga en gloria. Unas más de las nuevas de salvación.